Estamos en el libro de los mediums, codificado por Allan Kardec, en el que entramos en el capítulo ya número 11, la neumatografía, que es lo mismo que decir la escritura directa. Y también vamos a ver la neumatofonía, pero esto ya en estudios posteriores. Hoy vamos a dar los dos primeros puntos de este apartado. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿qué es la neumatografía? Dice que es la escritura producida directamente por el espíritu sin ningún tipo de intermediario. En el vocabulario kardecista, esta escritura directa, o sea, no hay, como dice Kardec, no hay nadie entre medias. Es decir, no hay una mano humana que sirva de órgano material inmediato para trazar esos caracteres, ¿no? Lo que podríamos decir que no utiliza la mano de un medium. El mensaje aparece directamente impreso en la superficie, en este caso. Y Kardec explica que esto difiere de la psicografía, que veremos más adelante, que es uno de la mayor parte de las obras, ¿no?, que tenemos aquí en el centro y que están también en el espiritismo. Bueno, son psicografiadas, otras son ya de autores encarnados. Y es la psicografía en el hecho de que la psicografía es la transmisión del pensamiento del espíritu mediante la escritura hecha con la mano del medium. Es decir, es estructural, ¿no?, esta diferencia. El medium, digamos que es en la psicografía el motor. Puede ser mecánico o semimecánico. Es decir, puede ejecutar directamente, o sea, él pierde no la conciencia, pero la mecanicidad de su brazo y pasa a ser totalmente del espíritu, o puede ser semi, en sentido de que también puede estar percibiendo el influjo de los pensamientos del espíritu al que está cediendo su instrumento, ¿no?, el brazo. Incluso puede llegar a perder la conciencia de lo que escribe, ¿no?, y cuando eso es totalmente mecánico. Kardec explica que en la psicografía manual el espíritu obra sobre el medium y éste mueve automáticamente ese brazo, la mano. Antiguamente, antes de empezar con la psicografía, se utilizaba una pequeña cestita con un lápiz o un bolígrafo arriba, y entonces ponían las manos alrededor de la cestita y se empezaba a mover el bolígrafo dejando algunos caracteres. Pero se dieron cuenta que si esto pasaba con esa materia, podría pasar del mismo modo a través de la materia, que es del cuerpo humano, del brazo. Entonces se pone el medium en la mano, el lápiz en la mano, y entonces puede escribir de la misma forma. Pero cuando ya no hay esa motricidad del medium, o sea, el medium no está escribiendo, sino se plasma directamente, es el espíritu que lo plasma sobre la materia. Entonces, el fenómeno de la escritura directa es indiscutiblemente uno de los más extraordinarios del espiritismo. Entonces, son casos bastante apartados, que además no se dan porque se precisa también un tipo de mediumnidad, ¿no? Entonces, que es esta que produce estos fenómenos físicos. No obstante, por más anormal que parezca a primera vista, es hoy un hecho comprobado e irrefutable. Y bueno, Kardec dice que está comprobado e irrefutable porque esto se basa en la observación repetida. Frente a las precauciones simples contra el fraude y la reproducción del fenómeno por varias personas con condiciones totalmente vigiladas. Actualmente podemos entender que la literatura científica reciente sobre la mediumnidad se concentra sobre todo en la psicografía y el trance de la escritura, no tanto en la neumatografía. Pero bueno, los resultados también son mixtos, ¿no? Porque hay estudios que son retrospectivos, que se han investigado una vez, se ha dado el fenómeno. Ay, se me ha movido aquí todo.
Y entonces se miran, ¿no?, estas historias, las historias clínicas o datos previamente recopilados. En este caso, pues pueden ser los textos, las cartas, por ejemplo, de Chico Xavier, que se han ido analizando, ¿no?, y viendo después, o seminaturalistas, que son, y esto sí que responde más a este tipo de, sobre todo en la época de Kardec, ¿no?, que investigaban más a fondo esto, que son estudios que ocurren en ese entorno natural sin manipular experimentalmente por parte del investigador. Es decir, estamos hablando de que son fenómenos que dependen de espíritus que tienen vida e intenciones propias, no les puedes meter una probeta. Entonces, tiene que ser a medio de una reunión mediúmnica seria o algo muy concreto, ¿no? Y a veces se combinan, a día de hoy, estos tipos de miniaturalistas de observaciones y grabaciones. En este caso, pues no tendrían la grabación, pero sí otros medios, ¿no? Y bueno, podríamos hablar también que, por ejemplo, la Universidad Federal de Juiz de Fora, no sé cómo se dice, UFJF, ya tenemos este tipo de estudios que se dan a día de hoy, con pautas de integración clínica que hacen este desarrollo de criterios para distinguir entre las experiencias espirituales y mediúmnicas saludables para diferenciarlos de los trastornos psicológicos, brotes psicóticos, etcétera. Esto ya, por ejemplo, ya está estudiándose. Por otro lado, también esta misma universidad ha desarrollado protocolos de investigación en mediumnidad, que son procedimientos de control científico para el estudio, en este caso de la psicografía, como otros fenómenos mediúmnicos. Así, para descartar lo que es fraude, sugestión o, ¿no?, lo que hablábamos de salud mental. Y esto también lo hacía Kardec. Tendríamos que volvernos 170 años atrás y decir, bueno, pues Kardec también estaba, y todas las personas que estaban investigando estos fenómenos también empezaron a analizar la escritura directa y a ponerla sobre todo bajo una serie de cuestiones para analizar si es correcta, si no y a qué respondía. Si continúa diciendo en el 146 que si la teoría es necesaria para que comprendamos la posibilidad de los fenómenos espiritistas en general, o sea, hay que conocer la teoría para entenderlo, toda la filosofía y la parte científica, tal vez sea aún más necesaria en este caso, sin duda, uno de los más extraños que han presentado hasta ahora, pero que deja de parecer sobrenatural cuando comprendemos el principio en que se basa. Este principio ya hemos ido hablando de él en otros capítulos, que hablaríamos de que el espíritu realmente no está creando esto de la nada, sino hace uso del fluido cósmico universal o del elemento primitivo universal, ¿no?, que estaría por mucho más allá de la materia densa que conocemos. Y bueno, y mediante su voluntad, eso ya lo hemos visto también, opera sobre esta materia las modificaciones necesarias para producir los caracteres visibles. Entonces deja de ser algo sobrenatural o fantástico, maravilloso, cuando entendemos que el principio realmente viene de algo totalmente de una ley natural. Porque a esto ya lo hablamos también, ¿no?, que era que nuestros sentidos pueden percibir y podemos entender hasta ciertas cosas que podemos entender por nuestro cuerpo físico, pero ya sabemos por la ciencia que hay incluso, mira, las moléculas, los microbios y tantas otras cosas que desconocemos y que no necesariamente percibimos a simple vista, ¿no? Entonces también Kardec y los espíritus nos dicen, no, hay algo más, y es ese fluido cósmico universal que sería la materia base, ¿no?, más quinta esenciada. Entonces, cuando este fenómeno comenzó a producirse, la sensación dominante que generó fue de duda. Normal, es que uno se ve esta situación y dirá, pues, ¿cómo va a aparecer de la nada un texto ¿no?, en un papel impreso? Pues eso
me tienen que estar engañando. No puede ser así. Entonces, de inmediato surgió en la mente la idea de un engaño. En efecto, todos conocen la acción de las tintas denominadas simpáticas, no porque estén felices, sino porque cuyos trazos, al principio completamente invisibles, aparecen después de cierto tiempo. Yo esto me lo imagino también, hay como experimentos, ¿no?, que uno hace cuando es pequeño, que a lo mejor coges el limón y de pronto coges una llama y al quemarlos aparece el texto que se revela. También estaban estas tiendas de bromas que escribías, le manchabas a alguien con tinta y luego la tinta desaparecía, ¿no? Porque son reacciones químicas, o sea, volvemos a lo mismo, son cosas totalmente físicas, ¿no? Pero en este caso, pues nos estarán engañando. Estas tintas simpáticas, en lenguaje llano, son escrituras invisibles cuyos trazos no se ven al principio y aparecen más tarde. Kardec las menciona porque fueron la primera objeción natural que surgió ante esta escritura directa, pues los caracteres se revelan en el papel después de pasado un tiempo. Entonces es importante notar que Kardec no está descartando para nada esta posibilidad, sino al contrario, admite que es un recurso que se ha podido emplear por estos prestidigitadores, charlatanes, etcétera, ¿vale?, para abusar de la credulidad de la gente. Siempre el espiritismo nos va de Kardec y el espiritismo nos dice usar el sentido común, ¿no?, y discernir muy bien. Es posible, pues, que se utilizara este medio para abusar de la credulidad. Pues que se utilizara este medio, y no podemos afirmar que esto no haya sucedido jamás. Al contrario, estamos seguros de que sí. Pues incluso estamos convencidos de que algunas personas han empleado subterfugios con intenciones mercenarias o únicamente por amor propio y para convencer a los demás acerca de su poder. Aquí volvemos a lo mismo, al ego, a nuestro gran, con lo que estamos luchando un poco todos, ¿no?, en mayor o menor medida. Y bueno, aquí Kardec nos manda ir a mirar acerca del charlatanismo y las artimañas en este mismo libro, pero eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Sí que podemos decir que acerca de los subterfugios, charlatismos, artimañas, Kardec es bastante severo. Él sostiene que quien pretende exhibir a los espíritus como un espectáculo público puede ser sospechoso de charlatanismo o de prestidigitación. Y añade que ese desinterés absoluto es la mejor garantía contra el fraude. Por eso encontramos que en el espiritismo, aparte de tener este estudio en análisis de los mediums, ¿no?, toda esa revisión, los mediums del espiritismo no van buscando hacer grandes prodigios ni cosas maravillosas. Al revés, son todo cosas que se destinan a la caridad o que son totalmente, ¿no?, que no se beneficia el propio medium para nada, y muchas veces su nombre queda por debajo, ¿no?, porque lo importante es el mensaje o lo que nos va a ayudar a nosotros como espíritus a crecer. Y aquí pues encima vamos a ver esto, ¿no? Esto por el espiritismo. No obstante, es una criba que podemos poner a todos los mediums para ver la calidad del medium, ¿no? El espiritismo es la forma en la que nosotros estamos discerniendo y comprendiendo, pero bueno, hay muchos esto, ¿no? Y esto es una prueba definitiva contra la autenticidad. Pero por el otro lado, podríamos ver a estos que, movidos por interés económico, amor propio o el deseo de hacerse creer más poderoso, alimentan ese engaño. El ego, la vanidad, que me vean, que pueda ganar dinero, que sea yo algo, ¿no?, que la gente se quede maravillada con lo que hago yo, porque soy más especial que el resto. No. Aquí sabemos que los mediums tienen las mismas capacidades, no capacidades, pero tienen las mismas responsabilidades e incluso más, a veces, como seres humanos que están encarnados, ¿no? Entonces, Kardec nos previene de esta forma, como tener una higiene mental para prevenirnos de esa fascinación, ¿no?, de ¡ah, qué maravilla lo que me está diciendo esta persona!
y fíjate lo que puede hacer y tal. No, vamos a tener cuidado, vamos a vigilar, porque muchas veces se esconde detrás el egoísmo humano. Kardec, moralmente, estoy llevándolo un poquito más a la parte en la que podríamos reflexionar en el Evangelio, nos invita a juzgar a los espíritus, como a encarnados o desencarnados, por los frutos. Bueno, más bien que Kardec, ¿esto quién es? Jesús. Por los frutos. Desconfiemos del orgullo, de esos tonos mesiánicos, ¿no? Y empecemos a ver que el medium, como la persona, necesita desarrollarse moralmente. Y ese es nuestro objeto providencial, ¿no? No hacer grandes cosas, sino desarrollar la humildad, aceptar las correcciones y no vanagloriarse de la facultad mediúmnica, que es como cualquier otra facultad. Por ende, el medium más fiable no va a ser el que deslumbre, sino el más humilde, desinteresado, caritativo y corregible. Así que de nuevo Kardec nos incita a usar el sentido común, a mirar más allá y a mirar en profundidad, ¿no? Utilizando la razón y también la parte moral, para contrastar y ver. Y veamos y pensemos y reflexionemos cada uno de nosotros qué tipo de mediums son los que están a la cabeza del espiritismo, ¿no? No obstante, por el hecho de que una cosa pueda ser imitada, es absurdo concluir que esa cosa no existe. En estos últimos tiempos no se encontró el medio de imitar la lucidez sonámbulica a tal punto que parezca real. Aunque los escamoteadores hayan exhibido esta ilusión en todas las ferias, deberemos concluir de ahí que no hay verdaderos sonámbulos. Es decir, podemos encontrar otra vez la predistigitación, ¿no? Que hemos visto. He puesto aquí esta imagen de lo típico de que juegan con los vasitos. A ver dónde está la pelota, y la pelota no está. Ah, no, está aquí, está allá. Bueno, o con las cartas también, ¿no? Incluso me vienen a la cabeza estos mentalistas, los magos. Realmente son expertos en conocer cómo hacer una ilusión. Pero eso no significa que realmente esa ilusión pueda pasar por otras causas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Entonces, para entender, cuando Kardec habla del sonambulismo, hay que entender que el sonambulismo no es el estado de estar dormido y moverse solo por la casa, ¿no? Más bien es una variedad de la facultad mediúmnica. Es un tipo de mediumnidad en la que el espíritu, el alma, ¿no? El alma encarnada, el espíritu encarnado es el alma, en este estado de emancipación ve, oye y percibe más allá de los sentidos del cuerpo físico, del cuerpo ordinario. Pero esa lucidez sonámbulica depende del organismo y no garantiza por sí sola ni la elevación moral ni la exactitud doctrinal. O sea, ni por eso tiene que ser espiritista por tener esta capacidad, ni tampoco significa que por poder hacer eso ella esté elevadísimo y esté contactando y viendo cosas. No. Va a depender mucho de su estado personal. De ahí que pueda haber sonámbulos lúcidos y sin embargo otros que están equivocados o asistidos por espíritus frívolos. O, como hemos hablado aquí, que haya hasta imitadores que pueden, perfectos actores, que pueden imitar esto, ¿no? Y engañarnos a través de su perspicacia. Lo que podría ser un mentalista. Los espectáculos estos, ¿no? Que nos dicen, elige un número y te voy a averiguar cuál es. Todo esto están jugando con nuestra psique, pero hay técnicas para... No estamos hablando de mediumnidad en este caso, estamos hablando de otro tipo de técnicas más racionales. Bueno, entonces esto, una cosa no anula, ¿no? Kardec viene a decirnos, una cosa no anula la otra. Por ejemplo, que algunos comerciantes, nos pone más que ejemplos, ¿no? Vendan vino falsificado, ¿es aquello una razón para suponer que no existe el vino puro? No. Mira, el otro día también estaba viendo, sigo ahí una cuenta en Instagram de una compañía de India que se dedican a ver todas las falsificaciones que hacen en el mundo, por ejemplo, mucho en África, ¿no? Y de cosas súper insalubres que imitan, ¿no? Productos de fábricas y a lo mejor pues llenan botellas, las embalan tal, lo tienen todo ahí en el barro,
realmente una cosa bastante espantosa. Y eso no significa que la marca real no exista, significa que hay gente aprovechándose de esa situación, ¿no? Entonces, pues igual, esa marca, esos indios están ahí, hindúes, están ahí poniendo esta información para dar a conocer esto y no llevar al error, y de la misma manera está diciendo Kardec, claro que sí, va a haber gente que falsifique la escritura directa, pero estas precauciones que se tomaron para garantizar la realidad de este hecho son simples y fáciles, de modo que gracias a ellas hoy no se puede dudar de su autenticidad. Y entonces Kardec no nos está invitando a ser crédulos y a creernos que cualquier cosa que veamos sea eso, ¿no? Sino estamos viendo que hay un control. Ese control son prácticas simples. A lo mejor un papel ese papel está vigilado desde el principio, ¿no? La persona que va a estudiarlo lleva ese papel, lo tiene en todo momento en consideración y no lo deja solo hasta que sucede ese fenómeno. Un ambiente de recogimiento, a veces doblan el papel o le hacen alguna marca, o incluso pues se pueden hacer, ¿no? Digamos que no hay un interés material y se busca repetir este hecho para constatar que realmente ha sucedido así, ¿no? Por eso decíamos que esto era, a ver, ¿cómo habíamos dicho exactamente antes? Un tipo de, aquí está, de estudios seminaturalistas. Ocurren en un entorno natural sin manipulación experimental directa por parte del investigador. ¿Vemos? Bueno. Entonces, el criterio doctrinal que nos enseña Kardec son que la regla interna siempre ha de ser de prudencia, no como saber que tenemos que cuidar mucho aquello a lo que estamos exponiéndonos y ver si es, en el caso de los estudiosos, tenerlo pues con mucha objetividad y mucha precaución. Aquí continúa. Entonces, ahora se pone Kardec ya un poco más simbólico, ¿no? Y habla ya y nos lleva atrás a la historia. Dice, dado que la posibilidad de escribir sin un intermediario es uno de los atributos del espíritu y que los espíritus han existido en todos los tiempos, o sea, no son de ahora, sino los espíritus siempre han existido. Y siempre han producido los diversos fenómenos que conocemos, sin duda debieron producir también el de la escritura directa. Pues igual que hablábamos de, ¿no? Pueden aparecer cosas materiales, pueden haber sonidos, pueden haber la evidencia, etcétera, olores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hablábamos de la escritura, la influencia en el pensamiento. Pues tanto en la antigüedad como en nuestros días, de ese modo se puede explicar la aparición de las 3 palabras en el festín de Baltasar. Entonces aquí en la imagen vemos a Baltasar viendo las 3 palabras, ¿no? ¿Y qué pasó? En este episodio del festín de Baltasar aparece, o pertenece, mejor dicho, al capítulo 5 del Antiguo Testamento de Daniel, ¿vale? En la parte de Daniel. En pleno banquete del rey, después de profanar los vasos del templo de Jerusalén, aparece una mano que escribe sobre la pared. Nadie en la corte logra interpretar el mensaje y es Daniel quien da el sentido a las palabras. El reinado ha sido contado, pesado y hallado insuficiente y será dividido. La narración concluye esa misma noche con la muerte de Baltasar y el traspaso del reino. Bueno, esto es para situarnos. Por eso Kardec realmente no se mete a contar esta historia, es más, la utiliza para que entendamos que esto ya está proyectado en la Biblia, como puede estar en otras culturas y a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy pues se ha investigado, se ha visto que Baltasar era un corregente de Babilonia, hijo de Nabónido, no literalmente el hijo de Nabucodonosor, como aparece en Daniel. Entonces, bueno,
vemos que esto no es exética, es decir, una interpretación crítica, objetiva y detallada de un texto, buscando ese significado de si era verdad, original o no, sino más bien está haciendo como algo clasificatorio, ¿no? Lo cita como un antecedente remoto en el que se muestra que si los espíritus siempre han existido, siempre han producido fenómenos. Y que esto, pues esta escritura directa también se ha producido en la antigüedad. Entonces, no es una prueba moderna esto, no es, Kardec no está diciendo a través de esto, sí, mirad, esto lo está refutando, sino está diciendo, no, miremos atrás porque ya se hablaba de esto. Entonces es algo más simbólico, ¿no? Un ejemplo histórico simbólico para ver esta acción espiritual sobre la materia. Entonces, en la Edad Media, también, más adelante, no tan fecunda en prodigios ocultos, pese a que eran reprimidos por las hogueras, las brujas, ¿no? Todo lo que era terrorífico y que ahí la Inquisición, la Iglesia, pues se condenaban, ¿no? Y incluso el conocimiento. Entonces, tenemos que decir, eran reprimidos por las hogueras, pues más los hechos reales que se daban, estos hechos mediúmnicos, estos fenómenos físicos en concreto, como es la escritura directa, no pues claro, la podrían haber conocido, pero no puede haber apenas información, ¿no? Porque no se podría exponer, estaba bajo un riesgo bastante grande, ¿no? De pena de muerte y sobre todo de torturas. Entonces, tal vez encontremos en la teoría de las modificaciones que los espíritus pueden operar en la materia, teoría que hemos desarrollado en el capítulo 8, que ya hemos visto, en el principio en que se basa la creencia en la transmutación de los metales. Que no está diciendo que sea real, está diciendo una creencia que se pueden transmutar esos metales. Ahora sí vamos a ver qué vimos en el capítulo 8. Vimos el laboratorio del mundo invisible, los trajes de los espíritus, la formación espontánea de los objetos tangibles. Por aquí va más, ¿no? O sea, cómo pueden aparecer y crearse a través de ese fluido cósmico universal. El espíritu puede formar estos objetos. Y la modificación de las propiedades de la materia. Hablábamos también de el agua, por ejemplo, el agua fluidificada, cómo se puede influir a este líquido y cambiar y convertirlo incluso en una medicina, ¿no? También podría darse el caso, aunque no es lo que no está normalmente, no está permitido, ¿no? Sería hacer lo opuesto, convertirlo en un veneno. También hablamos de estas cosas. Y habla este laboratorio del mundo invisible, la acción magnética curativa. Entonces, si el espíritu puede formar un objeto o traer un objeto de un lado a otro, puede entonces también escribir, porque está utilizando simplemente materia. Bueno, entonces puede formar objetos temporales, signos visibles, extrayendo los elementos de esa materia universal, y puede alterar las propiedades de las sustancias por la acción simplemente de la voluntad. Fijaos que el espíritu tiene esta capacidad. Entonces, vale. En el punto siguiente, estamos seguimos en el 147, ya estamos, que dice, no obstante, cualesquiera que hayan sido los resultados obtenidos en otras épocas, solamente después de la difusión de las manifestaciones espíritas, se tomó en serio la cuestión de la escritura directa. O sea, todo lo que ha pasado antes se queda un poco en algo incrédulo. Pero ¿qué pasa? Aquí ya estamos hablando con personas serias, ¿no? Que están analizando, con científicos, o sea, mismo Allan Kardec, estamos hablando de una persona con un recorrido profesional, discípulo de Pestalozzi, y su ayudante, ¿no? En muchas cosas, es una persona muy, muy redonda. Entonces, y los coetáneos con los que él también estudiaba también. O sea, no son
personas que se ponen a investigar porque han visto un vídeo en TikTok, sino más bien son gente que dedica años a un estudio profundo para entender estos fenómenos. Por eso dice, y hay que entender esta frase también, que el clima intelectual creado ya desde las mesas giratorias, los golpes, las comunicaciones que empezaron a darse, tanto en Estados Unidos como en Europa, habían establecido ese ambiente para crear ese terreno que de lo que consideramos maravilloso o extraordinario pudiera ser examinado como algo bajo una observación metódica, ¿vale? Y aquí ya pues se corta esto, ya no las manifestaciones espíritas ya son un precedente para entender que esto sí es posible. Por lo que parece, el primero que la dio a conocer en los últimos años en París fue el barón de Guldenstube, no sé cómo se pronuncia este nombre, quien publicó una obra muy interesante sobre el asunto con gran número de facsímiles en las escrituras que obtuvo. Aquí tenemos la obra de él, pero vamos a verlo aquí, en este punto vamos a seguir ampliando un poquito más. Entonces dice, el fenómeno ya era conocido en América, como hemos hablado igual que se dio a conocer en América el fenómeno de las mesas y luego llegó posteriormente a Europa, también este fenómeno ya estaba allí desde hacía algún tiempo, ¿no? La posición social del señor Guldenstube, su independencia, la consideración que goza en la alta sociedad apartan definitivamente toda sospecha del fraude intencional, ya que no podría ser impulsado por ningún motivo de interés personal. A ver, aquí no estamos hablando de qué es la posición social, estamos hablando que este señor, al estar ahí y estar entre personas también que son eruditas, que estaban ahí no por ser adinerado o por ser, ¿no?, sino porque era una persona con mucha claridad, mucha independencia. Estaba considerado por la alta sociedad ya como una persona respetable y honorable. Entonces no tenía necesidad de hacer estos engaños a la gente. ¿Para qué? No era un bromista, ¿no? Era una persona seria. Y apartan esto, toda sospecha de ese fraude. O sea, no hay nada de esto, ¿no? Aquí, para entender, cuando decíamos que era conocido en América, vamos a ver que la historiografía espiritualista suele relacionar este trasfondo con episodios del direct writing, ¿no?, la escritura directa, reportados en Stratford entre el 1850 y el 1851. Y como hemos visto, a través de este señor Guldenstube, llega, según los repertorios históricos, en 1856, con papel y lápiz, encerrados en una cajita con una llave, y en 1857 publicó el libro que hemos visto, que es La réalité des esprits et les phénomènes merveilleux de leur écriture directe. Pues la realidad de los espíritus y los fenómenos maravillosos de la escritura directa, obra que Kardec menciona expresamente subrayando sus facsímiles, su independencia social, ausencia de motivo de lucro, con razones para excluir al menos la hipótesis de ese fraude intencional. Y bueno, haciendo así un poco, volviendo también a nuestros días, ¿vale? Igual que estaba pues a día de hoy también seguimos viendo que hay estudios como pueden ser la neuroimagen o el EEG, que es el electroencefalograma, que es un estudio seguro y no invasivo, ¿no?, que se ponen estos electrodos en el cuero cabelludo, en el que se estudian a día de hoy a mediums experimentados como Florencio Antón, que hemos tenido el placer de recibir ahora en enero, y en diferentes universidades, ¿no?, nos contaba en Italia, etcétera. Pero no él como un caso aislado, sino muchos mediums que están siendo investigados, y se ha descubierto que hay una serie de cambios en sus ondas cerebrales para cuando suceden estos, ¿no? Y que los datos que proporcionan
se salen más allá de cosas que sean al azar o cantidades mínimas de posibilidades de, pues esto puede ser que lo haya adivinado, no, sino ya llega a un número bastante alto. Con esto vengo a decir también y a relacionarlo con la escritura directa para que y recordemos que los fenómenos físicos se dan a través del medium. Si no hubiese un medium, el espíritu no puede obrar. Utiliza al medium para poder, aunque no utilice su cuerpo físico, sí hace uso de su mediumnidad, ¿no? Y de los efluvios que produce. Bueno, y se podría admitir a lo sumo que el varón fue víctima de una ilusión. Sin embargo, a eso se opone un hecho decisivo, el que otras personas, no solo el varón, han obtenido el mismo fenómeno, rodeadas de todas las precauciones necesarias para evitar cualquier engaño y toda causa de error. Es decir, y ya como conclusión, desde la perspectiva espiritista, el argumento para decir que el varón no fue engañado no es solo por esta honorabilidad personal, sino que es que hay otras personas que producen este fenómeno. Y también tomando esas precauciones suficientes para excluir el embuste y la causa de error. Entonces, la enseñanza más profunda no es el creer porque sí, sino más bien la observación, la comparación, la comprensión y la desconfianza de lo teatral, ¿no? Como algo que nos enseña Kardec. Las precauciones que salen del propio Kardec y son muy concretas, que es ese desinterés material, la ausencia de vanidad, el control del medium, ¿no? De la persona que está realizando o mostrando este efecto. El control de las condiciones, el examen de esos frutos morales, la humildad para aceptar la corrección por parte del medium, porque no está haciendo solo de instrumento y no es directamente el espíritu que está canalizando o que está poniéndose en contacto, no es necesariamente más elevado, puede ser que sí o puede ser que no. Y el rechazo de toda fascinación por los prodigios. ¿Y esto cómo lo podemos ya aplicar a nuestra vida diaria, cotidiana? Pues que no todo lo que nos impresiona es verdadero, pero tampoco toda la falsificación destruye lo auténtico, sino que la parte que nos da el espiritismo, ese antídoto contra el cinismo, y contra el engaño, es usar el sentido común iluminado por la moral. Entonces, vamos ahora sí a cerramos aquí el estudio de hoy y abrimos ya para preguntas, comentarios y reflexiones.